Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta con Luis González, que decíamos, consejero de transporte, ahí es nada, con todos los clubes, federaciones, competiciones y además, también hay que decirlo, con las buenas noticias, ahora sí, a diario, que nos está dando el deporte en Fuerteventura, en todas sus modalidades, en la categoría masculina y también en la femenina. Luis González, buenos días. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Decíamos que sí, que no hay un día en el que no tengamos algo que celebrar en cuanto a deporte. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es de alguna manera muestra de que el deporte en la isla de Fuerteventura está muy vivo, y ahí lo tenemos todos los días con campeones, campeonas, equipos que llegan a donde llegan, méritos, logros deportivos en todas las disciplinas cada vez más. Sí. Y bueno, yo creo que eso es una cuestión que hay que poner en valor y que hay que agradecer, como digo, siempre el trabajo de las federaciones, de los clubes que están ahí empujando. Bueno, no vamos a hablar hoy tanto de deportes, sí vamos a hablar de transportes, porque esta semana dábamos a conocer una noticia que, bueno, ya se había anunciado hace algunos meses, pero confirma que ALSA, el grupo de transportes a nivel nacional, adquiere Canaribus. Es decir, esto significa que hay pues una posibilidad de cara al concurso que ustedes están poniendo en marcha para cambiar el sistema de transporte público, de que haya una empresa solvente, una empresa seria y responsable que se pueda hacer cargo. Bueno, ¿cómo va todas esas alegaciones, exposición pública? ¿Cómo va todo ese proceso? Bien, bueno, pues justo ahora nos encontramos, ya las otras veces que he venido he ido explicando cómo va nuestro plan estratégico. De momento el plan que hemos trazado va en marcha, estamos cumpliendo con los plazos y con los hitos que nos habíamos propuesto, y como bien decías, ahora estamos en ese proceso de alegaciones. Como bien sabes, nosotros en el pleno de noviembre, del mes de noviembre, aprobamos llevar a exposición pública el proyecto de servicio de transporte público regular de pasajeros para la nueva licitación. Efectivamente, se publicó a finales de noviembre, y el día 26 de diciembre finalizaba el plazo para presentar alegaciones. A día de hoy nos han presentado 5 alegaciones, bueno, acabó ya el plazo, nos presentaron 5 alegaciones, no puedo desvelar quiénes las han presentado, pero sí puedo hacer un poco un resumen de lo que se plantea principalmente. Bueno, plantean cuestiones en algunos casos sobre la accesibilidad de los vehículos que en principio se van a exigir en los pliegos, porque recuerdo, el documento es el proyecto del que luego van a nacer los pliegos, que ya los tenemos en borrador. Ajá. Y que serán los que se publicarán. Efectivamente, plantean determinadas cuestiones sobre temas de accesibilidad. Se plantean obviamente cuestiones de que no se incluyen algunos destinos o algunas localidades en las líneas que se ofertan. Esas alegaciones, algunas han sido puestas precisamente por ayuntamientos que de alguna manera miran, y es perfectamente legítimo y entendible, pues por sus poblaciones, por su pueblo, por su ciudadanía, ¿no? Y que quieren que de alguna manera, pues que el servicio de guaguas pues intente llegar a poblaciones a las que hasta ahora no ha llegado. Y bueno, y luego se plantean algunas otras alegaciones que son un poco más profundas y que van más bien orientadas a poner en controversia todo el sistema que se ha planteado, es decir, como si fuera una enmienda a la totalidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, estamos en proceso ya de resolución. Nosotros teníamos encargado ya a una empresa, una consultoría externa, que es quien nos ha elaborado el propio proyecto. Estaba incluido también la fase de resolución de alegaciones, son los que mejor conocen el documento. Yo he mantenido conversación telefónica con algunos de los consultores, de alguna manera con el que está liderando a este equipo, y él me decía que él entiende que hay algunas alegaciones que son a tener en cuenta. Al margen de eso, es verdad que hemos mantenido reuniones paralelas, y aunque no hay alegaciones formalmente puestas por escrito,
sin ir más lejos, mantuve una reunión no hace mucho tiempo con la representación sindical de los trabajadores de la empresa que actualmente está, TIADE, Sí. conductores y tal cual, que me planteaban, que se habían leído el proyecto y me planteaban algunas cuestiones con las que ellos creían que deberíamos afinar. Creo que son cuestiones por lo menos a tener en cuenta, se han trasladado así, y es probable que nosotros los pliegos, tal como los teníamos en borrador, pues en base o precisamente teniendo en cuenta estas alegaciones, es posible que modifiquemos alguna cuestión. Ujú. En cualquier caso, ya te digo, estamos ahora mismo en esa fase de resolución de qué es lo que procede ahora de esas alegaciones que se han presentado, esos escritos, y el siguiente paso, ya te digo, es en el mes de febrero rematar esos pliegos para en el mes de marzo ya poder lanzar a licitación. ¿Hay empresas interesadas? Sí, como comentabas antes, yo todavía no termino de aventurarme a si Alsa ya ha firmado o no ha firmado, porque precisamente esta reunión que mantenía con los representantes de los trabajadores de TIADE, una de las cosas que me venían a preguntar era tener información de en qué situación se encuentra, si son trabajadores de TIADE, si son trabajadores de Alsa, y yo un poco les trasladé que yo me encontraba más o menos en la misma incertidumbre, que realmente lo que tenemos cierto a día de hoy es que ya por silencio administrativo tiene la autorización concedida por parte del Cabildo TIADE para hacer la cesión de la concesión a Alsa. Es cierto y me consta por conversaciones con los representantes de la empresa TIADE que ellos van a esperar a que se los demos no por silencio administrativo, sino que les demos el decreto por escrito. Eso será probablemente en 1 o 2 días ya lo tengan. Y con ese documento, según me trasladan, pues ya van a cerrar esa compraventa, como decía yo, de la rama de actividad de las guaguas con Alsa. Pero a día de hoy, esa compraventa no está cerrada. Lo que hay es un precontrato que está pendiente se ha retrasado un poco. Ellos tenían intención de tenerlo firmado a principios de diciembre, pero bueno, que sí están pendientes de ese documento que tendrán en unos días para ya realmente materializar. Pero sobre todo tener claro y que la gente entienda que el hecho de que Alsa entre ahora, entra solamente con derecho a una prórroga de 1 año durante 2024 o lo que tarde en adjudicarse el nuevo contrato, y tendrá efectivamente que presentarse en concurrencia competitiva con el resto de licitadores. Sí, que no se va a hacer una concesión automática, exacto, ¿no? Aparte de Alsa, que obviamente ya se está posicionando, entiendo, en la isla, no solamente aquí, sino en las 5 islas donde Antonio Díaz Hernández tiene línea regular y línea discrecional, porque lo compran todo. Tenemos contacto de otras empresas, nos ha llegado informaciones de que Transunión, que ya trabajó en la isla, está interesado en el proyecto y de hecho nos lo pidieron para ellos estudiarlo, y precisamente nos han pedido reuniones un poco para mantener un primer contacto, simplemente reuniones informativas, porque realmente en un proceso de preparación tampoco podemos profundizar en este aspecto. Empresas a nivel nacional, por ejemplo Avanza, que trabaja en Madrid, que es una empresa bastante potente, sí nos han contactado ya. Hay interés, ha despertado interés. Y bueno, nosotros sobre todo a seguir con el plan que tenemos previsto y que no nos retrase nada. Bueno, en el caso de las guaguas, ¿se pedirá una renovación de la flota? Vale, aclaro que en el proyecto ya se amplía información al respecto de eso. Nosotros ahora mismo contamos con 49 guaguas, la mitad son propiedad del Cabildo y la otra mitad, creo que 25 son del Cabildo y 24 son, en este caso, de la concesionaria actual, que es TIADE, ¿vale? Se va a pedir una renovación de todas aquellas guaguas que no cumplan con la edad que se establece, o sea, con los años que se establecen de obsolescencia, en este caso, por el propio proyecto, ¿no? En el contrato actual que tenemos, ninguna guagua puede superar los 12 años de antigüedad, y en el pliego que nosotros vamos a sacar lo hemos bajado a 10 años. Entonces, entendemos que de la flota actual que tenemos, todas las guaguas que superen más de 10 años en funcionamiento, esas guaguas se van a retirar y efectivamente tendrá que renovarse. No te sé decir realmente ahora mismo cuántas están en esa situación, pero sí son unas cuantas, y probablemente de aquí a que adjudiquemos, que será a final de este año, pues unas cuantas más. Del resto de guaguas... Pues buenas noticias, claro, entonces. Del resto de guaguas que pertenecen al Cabildo, la gran mayoría son nuevas, todas tienen menos de 7 años porque son las últimas que se han ido comprando. Esas guaguas se van a poner en funcionamiento a disposición de la nueva empresa concesionaria, lo que nos supone obviamente un ahorro en el inicio al Cabildo, en el inicio de la prestación. Y con respecto a las guaguas de TIADE, bueno, recoge el propio proyecto que tendrá que haber una negociación
para ver si a TIADE le interesa, se llega a un acuerdo, de las guaguas que no superen esos 10 años de antigüedad, llegar a un acuerdo para que haya una subrogación, que no es el término, en este caso una cesión a la nueva empresa, obviamente mediante un acuerdo económico, ¿no? Ujú. Eso es lo que prevé a grandes rasgos, luego las fórmulas son un poquitito más complejas, a grandes rasgos lo que prevé el proyecto. Es decir, va a haber una renovación obligatoria de una parte de la flota, importante, pero luego hay guaguas que, ya te digo, son propiedad del Cabildo y tienen una edad media Razonable, sí. que van a seguir en funcionamiento. Ujú. Los trabajadores... Lo que sí vamos a cambiar es, y eso sí es obligatorio, unificar, que es una de las cosas que también nos dice, o sea, darle uniformidad a la imagen, porque ahora mismo tenemos unas guaguas azules que llegaron después, otras blancas, y esto es una locura. Entonces sí tenemos claro que hay que darle una uniformidad, que es una obligación más, en este caso para la empresa. Bueno, nos alegra que sea así también por la imagen turística también de la isla de Fuerteventura, que nos identifique, no se sabe a veces cuál es discrecional, cuál es transporte público, etcétera. Bueno, renovación de la flota, por lo tanto, en aquellas que lo merecen, y también en el tema de los trabajadores. ¿Serán subrogados? Sí. O sea, en esto pueden tener tranquilidad. Sí. En principio los trabajadores que cuenten con que estén en plantilla y que cuenten con una antigüedad mínima, la que establece en este caso las leyes, se les va a subrogar, no hay ningún problema. En el proceso lo que hace en este caso el órgano de contratación es comprobar que mediante los documentos oportunos, los TC2 y la documentación que tiene que presentar en este caso la empresa saliente, comprobar efectivamente que esos trabajadores están en plantilla y cumplen con los requisitos para ser subrogados, y efectivamente esos trabajadores se subrogarán y la nueva empresa, nuevo concesionario que entre, que puede ser el que está actualmente o puede ser otro, en el caso de que sea otro, el que está actualmente seguirá con la misma plantilla, y si es otro, pues tendrá que asumir a esos trabajadores, con lo cual en ese sentido, y se les trasladó hacia los representantes con los que nos reunimos, que estén tranquilos que eso se va a comprobar. Es cierto que en ocasiones y en procedimientos, porque yo lo cuento aquí, parece muy fácil, en procedimientos de contratación como este tipo, que es una concesión de servicio público, no son procesos sencillos, son procesos complejos, pues porque la empresa considera que hay trabajadores que tienen que ser subrogados, me refiero a la que sale, y la que entra considera que hay trabajadores que no tienen que ser subrogados, y ahí siempre hay controversia. Lo digo, la experiencia que tengo de los años que trabajé como técnico en el hospital, en las mesas de contratación, siempre había, cuando había un cambio de empresa de vigilancia y seguridad o de limpieza, siempre había estas situaciones. Yo lo cuento aquí, parece todo muy sencillo, luego, como siempre he dicho, es un procedimiento, el de concesión de servicio, muy complejo. Bueno, y la pregunta es si hay trabajadores, porque en el caso del sector del transporte, ahora y antes y casi siempre las empresas adolecen de profesionales. Es verdad que se necesita un carnet y una serie de licencias, y es verdad que igual que en todos los sectores ahora mismo hay muchos problemas para la contratación, en el sector del transporte también. ¿Está viviéndose así por parte de la empresa que va a desarrollar este servicio? Eso nos trasladan y de hecho nos consta que ellos actualmente, por lo menos el grupo 1844, que a día de hoy todavía son los que están llevando la línea de transporte regular, están promoviendo, se puede ver porque además se está publicitando por ahí a través del Servicio Canario de Empleo, cursos que ponen a disposición para obtener la tarjeta de conductor, de transportista, el CAP, incluso tanto para transporte discrecional como regular de viajeros y también transporte de mercancías. Nos consta que son así, que siguen con esos cursos mediante esos convenios para formar personal. Incluso los incorporan cuando terminan y cuando tienen la titulación, los incorporan a la plantilla, ¿no? Pero no solo ellos, es decir, hace poco anunciaba el gobierno de Canarias que también iba a iniciar precisamente a través de otro convenio, también entre el Servicio Canario de Empleo y en este caso la Federación Canaria de Transportistas, iban precisamente a organizar también un curso en este sentido porque hay una carencia importante de conductores en las islas. Entendemos entonces que, y es verdad lo que planteaba en este caso el Gobierno de Canarias, que se pueda dar respuesta desde dos perspectivas. Por un lado, de ofrecer trabajo en una rama de actividad laboral a personas que están desempleadas, y por otro lado, en una rama de actividad que dará solución precisamente
pues fíjate, a servicios públicos como es el transporte, tanto discrecional de cara al turismo como regular de cara a los residentes y al turismo también, ¿por qué no? Bueno, pues así están las cosas. Es un contrato que saldrá para 10 años, consejero. Exacto. Con la posibilidad de prórroga si se cumplen determinadas condiciones de 5 años más. Pero con una mayor fiscalización en el caso del cumplimiento del servicio. Exacto. Yo sobre todo, y antes no quise meter basa porque ya había dicho una respuesta bastante larga, sí me gustaría aclarar una cuestión, sobre todo porque ahora mismo empieza la gente a ponerse un poco nerviosa, porque la gente, como digo yo, cuando hablo de la gente hablo en general, de operadores, de instituciones, de personas en la calle. Dicen, bueno, que el proyecto ya se publicó, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con lo otro, pero no presentan alegaciones, pero las alegaciones te las dicen en la calle en una reunión. Entonces, bueno, casi todas las... ¡Ay, Fuerteventura! Claro. Entonces, casi todas las alegaciones van siempre, al final, sobre todo las que te trasladan, pues eso, las instituciones, el pueblo en general, van siempre orientadas a... Es que al final por Casillas la guagua no pasa, es que al final no entra Vallebrón. Es decir, un poco eso. Y yo lo entiendo, es legítimo que todo el mundo entiende que cuando va a haber una mejora, pues oye, a ver si... Claro. Eso es perfectamente comprensible. Yo sobre todo lo que quiero lanzar un mensaje ahora es muy claro. Nosotros estamos estableciendo con este proyecto unas reglas y se verá así cuando saquemos a licitación los dos pliegos, tanto el de prescripciones técnicas como el de cláusulas administrativas, que son los que van a regir la licitación y la adjudicación. Nosotros lo que estamos es buscando las condiciones para establecer, o mejor dicho, poniendo los requisitos para establecer cuál va a ser la mejor oferta, cuál va a ser el mejor operador económico. Es decir, a nosotros lo que nos interesa ahora es saber, de entre todos los que se presenten, cuál va a ser el mejor. Y estamos poniendo unas condiciones que no es que vayan a ser las condiciones para 10 años, son las condiciones en las que vamos a arrancar. Y tenemos que ponerlas porque necesitamos saber, en base a eso que nosotros pedimos, qué nos van a ofrecer las empresas. Y nosotros poder decidir, oiga, pues voy a tener claro ahora mismo a cuánto me va a cobrar usted o cuánto le voy a tener que pagar usted por cada kilómetro que usted hace. Y si quiero poner una guagua, ¿cuánto me va a costar? Es decir, eso es lo que yo quiero saber ahora mismo. Es decir, tener claro cuáles son, sobre todo, las reglas económicas. Toda la cuestión relativa a frecuencias, a líneas, todo eso se puede modificar desde el mes 1 que entremos. Es decir, entra la primera empresa y nosotros vemos que nos hemos equivocado, porque donde antes había más frecuencias de la línea 1, ahora hay más frecuencias de la línea 10 y no está funcionando. Nosotros al mes 1, con estos pliegos, nos podemos sentar... Que son flexibles. Exactamente, con el nuevo operador y decir, oye, miren, nos hemos equivocado, queremos cambiar esto. ¿Cuánto nos va a costar? Pero eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que definimos ahora? Y luego decidiremos nosotros. Que por cuestiones de turismo, por cuestiones de demostradas, de demografía, hace falta cambiar frecuencias o hace falta incorporar líneas nuevas, lo haremos. Pero incluso por decisiones políticas que no se justifiquen en ese equilibrio económico que tiene que tener el poner una ruta nueva, nosotros queremos llevar una guagua a Vallebrón porque lo consideramos, también lo podremos hacer. Aunque tengamos que pagarle un dinero a la empresa que a lo mejor no está justificado. Pero también lo podemos hacer y sobre todo tenemos claro cuánto nos va a costar. Eso es lo que nosotros vamos a definir ahora. Que la gente esté tranquila en el sentido de que si no ve ahora mismo pintado en ese proyecto que la guagua va a pasar por su población o que tiene menos frecuencia durante la vía, no quiere decir que eso vaya a ser así durante los 10 años. Es decir, eso al mes 1 desde que entre la nueva adjudicación, nosotros ya podemos estar... Queremos sobre todo que esto no nos encorsete como hemos estado en estos 15 años anteriores. Siempre hay dos cuestiones que yo le traslado, que es la cuestión que más veces se repite en esos comentarios, ¿no?, de muchas personas. Una es la guagua nocturna. Hay que recordar que tenemos un sector turístico que algunos de ellos entran a trabajar en torno a las 2, 3 de la mañana para preparar el desayuno de nuestros turistas y no siempre tiene guagua. Y la otra es la muy demandada conexión entre el Castillo y Betancuria, para que Betancuria también se beneficie de todos esos turistas que a veces no tienen conectividad o no tienen coche o no tienen cómo llegar. Bueno, precisamente una de las alegaciones que nos presentan van orientadas a esto último que comentabas, hacia las frecuencias que llegan a Betancuria, basándolas sobre todo en una cuestión estrictamente turística. Bueno, lo hemos hablado con el operador, en este caso, con la consultoría, y bueno, entienden que aquí ocurre una cuestión.
y claro, nosotros hablamos con la consultoría lo que quiere sobre todo es que esto tenga éxito y que nosotros podamos tener al mejor operador y sobre todo que se presenten, que haya competitividad, que es lo que no ha habido hasta Que sea ahora. atractivo, Exactamente. ¿no? Ahí esa es la clave, es decir, nosotros no podemos poner ahora un proyecto en el que digamos que vamos a ir a todas las puertas de todos los pueblos y que vamos a llegar a todos los diseminados que hay en la isla, porque no se nos va a presentar nadie. Ellos van a decir, oiga, es que aquí no hay ningún equilibrio. Es decir, lo que ustedes pretenden como presupuesto base de licitación, que nosotros lleguemos aquí con los kilómetros que tenemos que hacer. Sí, ¿cuál es mi ganancia? Exactamente, es totalmente inviable porque las guaguas van a ir vacías o ellos entienden que van a ir vacías, ¿no? Esto es así. Nosotros cuando quieran nos podemos sentar con los ayuntamientos, con las asociaciones, lo estamos haciendo de ellos y les mostramos los datos de ocupación que tienen las frecuencias y que tienen realmente las guaguas. Yo, al margen de que lo que comentabas de la línea Betancuria, sí es verdad que ellos plantean que son pocas las frecuencias que están previstas y bueno, y que sobre eso trabajaremos porque a lo mejor es verdad que hay que incrementarla un poco más. Yo lo que también, el discurso, por lo menos que tiene la Consejería de Transporte también va porque es necesario que los ayuntamientos se impliquen también en el tema de la movilidad y que busquemos alternativas de movilidad, porque yo lo que sí tengo claro y el diagnóstico que hicimos desde que llegamos es que obviamente ni la concesión actual que tenemos ni la que vamos a sacar va a poder resolver el 100% de los problemas de movilidad que tiene la isla, o sea, es inviable, es decir, hay que buscar alternativas de movilidad, situaciones más concretas, más específicas. Ayer mismo se reunía y me invitaron, lo que pasa es que no pude asistir por agenda, el Ayuntamiento de Pájara, que va a encargar un proyecto, me parece muy interesante, a través del concejal de transporte de Pájara, para lo que es el transporte concertado a demanda. Van a hacer un estudio y van a intentar llegar precisamente a todos esos diseminados donde ellos entienden que no puede llegar la guagua. A través, en principio, del taxi, que creen que se le puede sacar bastante más provecho del que se le saca, pues van a sacar de alguna manera una ordenanza, una reglamentación para poder ofrecer ese servicio y poder llegar a esos sitios. Bueno, es una alternativa. Con el turismo nos pasa un poco igual, es decir, con el turismo yo entiendo que sí, que es verdad que necesitamos un servicio regular de guagua de transporte que dé una respuesta digna, aunque sea a la situación que tenemos, pero creo que con la avalancha de turistas que tenemos y sobre todo con las condiciones en las que vienen todos los cruceros el mismo día, que vienen todos los aviones el mismo día, va a ser muy difícil que nosotros, solo con el sector del taxi, en el que no hay previsto un incremento importante de licencias, porque no nos han solicitado... De eso quería preguntarle ahora. Y con el nuevo servicio de guaguas regulares no le vamos a poder dar respuesta a todo. Bueno, incluso hablábamos esta semana, Luis, de que teníamos el domingo un crucero con miles de personas dentro y teníamos un mercado de Tetir. Entonces nos extrañaba que no fuera, no digo ya para un tema municipal, que sabemos que en el caso de Puerto del Rosario, pues bueno, tenemos una guagua, se siguen echando de menos esas dos líneas que se habían prometido la legislatura pasada, etcétera, pero a lo mejor para un operador privado, ¿no? Porque aquí hay una necesidad y una respuesta, es decir, tenemos un mercado con unos productores que están deseando volver sin peso a su casa y tenemos unos turistas a los que se les está ofreciendo caminar por una avenida que, a ver, que es un crucerista, que es que lo que hace durante todo el día es ver el horizonte y ver el mar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y realmente con la gente que reclama en este sentido es que tiene bastante lógica. Es decir, tenemos la oportunidad, ya no solamente porque coincida que es el mercado de Tetir, sino tenemos otros atractivos en la isla que los cruceristas quieren ir a visitar y a lo mejor me estoy equivocando, pero cuando en temporadas anteriores de cruceros me consta que había más empresas privadas, transporte discrecional, que ofrecían o que llegaban a acuerdos con las agencias, incluso con el propio crucero, antes de bajarse los turistas, pues ya tenían una oferta, ¿no? Para precisamente, sobre todo una oferta que está adaptada a lo que ellos quieren. Es decir, actualmente el problema que yo me estoy encontrando, hoy tenemos crucero, ya lo vi esta mañana atracando, y tendré que pasarme por la estación porque todos los días que tenemos crucero, y la semana pasada coincidieron 2 cruceros de los más grandes, tenemos una avalancha de cruceristas en la estación de Guaguas que antes no teníamos. O sea, yo entiendo que una de dos o las dos cosas, o bien que los cruceristas se están bajando más porque quieren visitar Fuerteventura, porque ya se les da publicidad de los atractivos que tiene, o bien porque ya no estamos ofreciendo alternativas de movilidad específicas para los turistas. Ellos están llegando a la estación, se monta una cola que sale ya por la puerta de la estación,
personal residente que tiene que ir a trabajar, o escolares, o gente que simplemente coge la guagua por ir a visitar a su familia, se quedan en tierra. Muchos cruceristas se quedan en tierra, y en el último crucero en el que estuve yo, que digo que coincidieron 2 cruceros, que encima eran los más grandes, los cruceristas llegaban en oleadas y cuando veían la cola se daban la vuelta. Entonces, eso es lo que está pasando. Como decía, la solución no la va a dar ni las 44, ni las 49 guaguas de transporte regular que tenemos ahora, ni las 56 previstas. Es decir, de verdad que es así. Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos responsabilidad de las instituciones de sentarnos y buscar soluciones concretas. Ocurre lo mismo en el aeropuerto. Sabemos que hay días en los que se acumulan todos los vuelos, sobre todo los vuelos que vienen del extranjero, con muchísimos turistas. Sabemos que donde antes las agencias, las compañías concertaban guaguas para trasladar, servicio discrecional para trasladar a esos pasajeros, ahora lo hacen en menor medida. Y lo que hacen con esos pasajeros o con esos turistas es darles un bono para que se pongan en la cola de los taxis y vayan y se monten en el taxi. Esto es así, y esto está contrastado con la propia dirección del aeropuerto, que los datos son así. Los datos de la gente que va con el bono del transfer a la cola del taxi es de un 70 a un 80% de los que realmente van a coger el taxi porque, ¡qué barbaridad! Porque se van a mover. Eso que está produciendo los sábados principalmente, aunque los martes también a veces, pero los sábados principalmente, son largas colas. Hombre, si yo como turista voy a viajar y me dicen que el bono del transfer lo tengo pagado, yo me espero las horas que haga falta ahí. A pesar de que vea pasar cada 20 minutos una guagua de transporte regular, que no van llenas, que va para la estación de Puerto, y luego en la estación de Puerto puedo ir para Morro, puedo ir para Corralejo, pero si lo tengo pagado, yo me espero ahí, antes de estar cogiendo guaguas, porque sé que además el taxi me deja en la puerta de mi hotel. Y eso es lo que está pasando. Que sí, que tenemos que buscar una solución, que el área sensible pueda amortiguar, la activación del área sensible pueda amortiguar eso. Lo puede amortiguar, pero no lo va a resolver. Es que tenemos problemas organizativos estructurales que parten precisamente de eso, de que llegan todos los turistas el mismo día y no tenemos alternativas de movilidad específicas para esos turistas. Es decir, que siempre decimos que el turismo es un área transversal y no debería de verse desde un punto de vista unilateral. Aquí lo estamos viendo, que hay, efectivamente, por más licencias que se liberen y por más empresas que nazcan, pues habrá una desigualdad. Días con picos donde pueden responder a esa demanda y días donde están con los brazos cruzados porque no tienen cómo llevarlo a cabo. Es decir, esto exige una reunión con los turoperadores, con las agencias. Yo creo que esto lo que exige primero, Nuria, es un estudio, que nos sentemos las instituciones, y si tienen que estar también los turoperadores, nos sentemos y que hagamos un estudio realmente, incluso con las empresas que actualmente operan en la isla de transporte, porque a lo mejor el problema es que esto yo no lo conozco, es decir, pero hay que sentarse y hay que estudiarlo. A lo mejor el problema está en lo que tú comentabas antes, que ya no hay chofer, o que las compañías de transporte privado ya no tienen chofer para poder dar respuesta a todo. No lo sé, me planteo. O que las tarifas han subido tanto que a las agencias ya no les sale rentable si no fletan una guagua llena. No lo sé, pero entiendo que hay que sentarse. Es decir, porque, insisto, si queremos cambiar la imagen que estamos dando, y sobre todo si queremos dar respuesta, ya no es una cuestión de imagen, sino queremos dar respuesta realmente incluso a los propios residentes con lo que está pasando en la estación de guaguas de puerto con los cruceristas, sí. Tenemos que buscar soluciones, y la solución, repito, no pasa por centrarlo todo en el sector del taxi, que no se prevén, como te digo, por lo menos en este año, un aumento de licencias considerable para poder dar respuesta, y tampoco en la línea de transporte regular, aunque consigamos adjudicarla este año. Y aumentarla incluso. Insisto. El taxi, bueno, este es otro de los grandes desafíos a los que siempre terminamos últimamente este magazine, que es que Fuerteventura tiene que autorreflexionar sobre hasta dónde puede llegar en su capacidad, ¿no? Lo vemos con la vivienda, lo vemos con el transporte, lo vemos ahora con el alquiler vacacional. Por cierto, enhorabuena, Pájara, porque de cara al alquiler vacacional, segundo municipio de Canarias, segundo y único de los 88, que ha elaborado una ordenanza para definir hasta dónde se puede crecer en vivienda vacacional, y ahora con este transporte concertado a demanda. O sea que bueno, muy bien. En el caso del taxi, porque claro, todo se focaliza en la opinión pública a: soy vecino, quiero ir al hospital, no tengo taxi. Salgo del supermercado, no tengo coche, no hay taxi. Quiero volver a casa por la noche, o mis hijos tienen que volver a casa,
no hay taxi. Pero claro, ¿por qué nos han pedido más licencias? Bueno, a mí sí me gustaría en este caso relativizar un poco la situación. Hay municipios en los que el taxi está funcionando perfectamente, incluso muy bien, y el problema sobre todo lo estamos encontrando en la organización que hay ahora mismo en Puerto, es decir, en el municipio de Puerto Rosario. Efectivamente, es un conflicto en el que ya se ha pronunciado en varias ocasiones el Ayuntamiento de Puerto, incluso en palabras de su propio alcalde, que saben que el problema está y que tienen que buscarle una solución. Porque realmente la organización de los taxis en el municipio de Puerto, todo lo que es el tema de cuadrantes, el tema de tasas, etcétera, etcétera, es una competencia municipal. Por nuestra parte, y lo sabe el alcalde, tienen nuestra mano tendida a apoyarles y a reunirnos con el sector e intentar de alguna manera buscar soluciones. Pero es verdad que las soluciones yo creo que las tienen claras, simplemente lo que hay que ponerlas en práctica. No estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? En lo que respecta al Cabildo, bueno, hoy mismo precisamente a las 12 hay un consejo del Patronato de Turismo. La consejera Marlene Figueroa me pidió si yo podía comparecer porque los miembros del consejo quieren saber mi opinión o cómo se está trabajando con respecto al asunto de la posible activación del área sensible en el aeropuerto, que eso sí es un asunto que compete al Cabildo de Fuerteventura, en este caso al área de transporte. Y bueno, en ese sentido nosotros en diciembre mantuve una reunión con la cooperativa del taxi de Puerto y con la Federación del Taxi, porque ellos tienen claro que hay que activarlo. Pero bueno, es que en Puerto no solamente están ellos, es decir, sabemos que además hay más asociaciones y nosotros estamos trabajando en el documento. Tenemos ya el documento que hay que llevar a pleno, que es el documento mediante la orden mediante la cual se puede activar en determinados días, en este caso sería sobre todo los sábados, aunque está abierto a poder incorporar más días el área sensible en momentos puntuales, pero en lo que estamos trabajando es en lo que nunca se llegó a definir, porque esto ya es algo que en el pasado, estando creo que la consejera Natalia Évora se llegó a llevar a pleno y a aprobar, en lo que estamos tratando de definir es en ese reglamento de organización y funcionamiento de ese área sensible, es decir, la gestión de carga y descarga. En eso, en las reuniones que hemos mantenido, tanto con todo el sector como luego con las distintas cooperativas, sí nos han trasladado que bueno, que hay determinadas condiciones que se tienen que cumplir. Principalmente hay una condición en la que nosotros tenemos de alguna manera que definir cómo lo podemos llevar a cabo, que nos piden sobre todo las cooperativas de otros municipios, que son los que van a dar de alguna manera rescate a la situación, que es cuando ellos descarguen con algún turista que se va de la isla, poder cargar. Pero ellos no quieren cargar para cualquier sitio, ellos quieren cargar con destino a su municipio. ¿Para qué? Para de esta manera no dejar desvestido mucho tiempo o un tiempo de alguna manera no justificado su municipio, ¿no? Por poner un ejemplo. Si viene un taxi del Oliva y descarga a un pasajero que se va ese día, puede cargar, pero ellos lo que exigen es cargar con destino hacia el norte. O bien que el turista vaya hacia Puerto, hacia el municipio de Puerto, o bien hacia el municipio de La Oliva. Pero que si el turista, por ejemplo, va al Castillo, o va a Pájara, o va a Jandía, pues que no lo tengan que cargar ellos, ¿no? Porque eso supondría tener que estar yendo otra vez hasta el sur para luego venir otra vez al norte y de alguna manera retrasa su incorporación a la flota que ese día está disponible en el municipio. Bueno, hemos valorado esa posibilidad, se ha hablado con la federación, incluso se le pidió a la federación que ellos planteen un borrador de esa solución. A priori parece sencillo. Y luego la otra demanda que nos hacen es con respecto al coordinador. Tiene que haber una figura de coordinador que sea la persona que vaya coordinando qué personas se suben al taxi, cuándo se activa, cuándo no se activa, en función de el retraso que haya o de la espera. Por ejemplo, turista que lleva más de 20 minutos esperando, o en este caso pasajero que lleva más de 20 minutos esperando, activamos automáticamente el área sensible y damos el aviso para que se active, ¿no? Lo que piden de alguna manera que sea un coordinador de alguna manera autónomo, imparcial, independiente, es decir, que no sea obligación de ponerlo por parte de una cooperativa concreta, ¿no? Porque luego eso siempre levanta, pues ya se sabe, la suspicacia y estas cosas. ¿Cuántos municipios van a participar en este área sensible? En principio todos. Ahora mismo los taxistas de las licencias de taxi de Tuineje, que son unas 11 o 12, están incorporadas, trabajan junto con la cooperativa de Pájara, trabajan todos juntos. Entonces se incorporaría Pájara y Tuineje de manera conjunta, se incorporaría la cooperativa de Antigua. Antes comentabas
sobre si había solicitadas nuevas licencias. Bueno, nos llegó una solicitud del municipio de Antigua para incrementar en 10 licencias de taxi, creo que eran 10 me parece, para este año 2024. Ahora tiene que pronunciarse en este caso el Cabildo al respecto. Se incorporaría también La Oliva y obviamente Puerto del Rosario, que son los taxis que ahora mismo son los únicos que pueden operar en el aeropuerto, pues cederían de alguna manera la posibilidad de que los taxis que vinieran a descargar pudieran también cargar. Obviamente aquí la dificultad para conseguir un consenso, entiendo yo, va a estar principalmente en Puerto. Pero bueno, he de decir que por lo menos hay predisposición por una parte importante del sector del taxi. Nosotros vamos a seguir caminando y llegado el momento pondremos el documento delante de los representantes y ellos son los que decidirán si firman o no firman. Bueno, difícil tarea, ¿eh? Usted tiene áreas con muchas aristas, ¿eh? En el tema del transporte y en el tema del deporte, donde también hay diferentes sensibilidades según qué modalidad y en cuanto a las ayudas, que claramente todo el mundo va a querer siempre tener un poquito más. Sabe que su compañero David de Vera está en una situación complicada, sigue en una situación complicada con respecto al taxi, sobre todo por la presión que está insuflando también los partidos de la oposición, pidiendo la mesa del taxi. Muchas de esas asociaciones están diciendo vamos a crear ese centro municipal, a coordinarlo. ¿Qué considera usted que es lo que falta para que esa acción despegue definitivamente? La verdad que aventurarme a opinar sobre una cuestión que no conozco en profundidad, pues es de alguna manera un poco arriesgado, ¿no? Lo que sí me consta, porque mantenemos contacto directo ya no solamente en las instituciones, sino incluso en la sede del partido, y el alcalde nos mantiene informados al resto de compañeros de partido, de Asamblea Majorera, cómo va la situación. Lo que sí me consta es que se está trabajando y que se está, poniendo mucha carne en el asador. Son decisiones impopulares, son decisiones complicadas, pero lo que sí tengo claro es que por lo menos a este alcalde no le va a temblar el pulso. Es decir, distinto es que no pueda tomar una decisión ya porque, bueno, al final los trámites administrativos son como son, los procedimientos son como son y no es tan sencillo, no es un tema que sea sencillo. Sí me consta que él va a intentar encontrar el mayor consenso posible entre todas las plataformas, asociaciones y cooperativas del taxi aquí en Puerto para poder darle solución, sobre todo a ese reglamento de organización y sobre todo a que se cumpla con ese reglamento de organización, porque está. Lo que ocurre es que no se está cumpliendo. Y bueno, no me aventuro a decir cuál puede ser el motivo por el que después de 6 meses de que hemos entrado, en este caso de que ha entrado la nueva corporación, no se le ha dado una solución. Sé que no es sencillo y puedo entender más o menos cómo es, porque yo también tuve la primera reunión con el taxi para el tema del área sensible en agosto y todavía a día de hoy no lo tenemos activada. No es sencillo, no es un tema fácil administrativamente, pero bueno, sí estoy seguro de que a lo largo del 2024 es un tema que por lo menos que va a mejorar. Yo no creo que se encuentre una solución definitiva al sector, al tema del taxi, a los problemas que plantea, pero estoy seguro que el servicio va a mejorar. Ellos plantean una solución que desde mi punto de vista, cuando el alcalde me la trasladó hace ya algunos meses, estaba también el concejal de transporte, Juan Jiménez, a mí me sorprendió y de hecho le dije, piénsalo bien, que era precisamente eso, es decir, asumir municipalmente y desde la corporación toda la gestión, en este caso del centro de llamadas y de la coordinación, en este caso del taxi, y lo tiene claro, él sigue con esa idea. Está claro que si es capaz de llevarla a cabo va a ser una solución pues muy importante y casi definitiva. Y valiente, ¿eh? Y muy valiente. Hay que decir las cosas como son, porque hay asuntos y sectores donde ningún alcalde ha querido embarrarse, y el taxi es uno de ellos, y aquí David de Vera, si acomete finalmente y lo hace de la manera en la que lo está defendiendo permanentemente, va a ser valiente. Para terminar, consejero, que sé que tiene hoy una semana, o esta semana está siendo especialmente estresante, de cara al presupuesto que se ha firmado, satisfecho con la cuantía, porque es verdad que tanto Lola García como Nuria Cabrera ha dicho, bueno, ha habido muchas áreas que han tenido que soportar el tijeretazo, porque las prioridades son otras. Transportes es una de ellas, y también obras. ¿En deportes ha habido descuento en el último minuto? En el último minuto, precisamente, sí.
Es que nunca mejor dicho. Sí, al final había que cuadrar. Nosotros estábamos muy contentos porque la propuesta que habíamos llevado nos iba a permitir sobre todo trabajar con seguridad, con el dinero ya pintado en el presupuesto y sobre todo con tiempo, ¿no? Pensando sobre todo en mejorar todas esas líneas de ayudas al deporte que veníamos trabajando en la ordenanza y que hemos conseguido de alguna manera vender durante este año como producto estrella y que había muchas expectativas sobre ella, pues era un poco lo que yo decía, si al final no tienes capacidad financiera es como decir, tengo esto, pero no tengo dinero para poder llegar, ¿no? Pues bueno, es verdad que al final un recorte en último momento pues nos ha dejado un poco en la duda de ver cómo sacamos esta convocatoria que tenemos ahora de ayudas deportivas, que saldrá ahora en febrero, sobre la que ya están trabajando los técnicos, ver cómo lo sacamos. Es cierto que no es tan importante la cantidad a veces, sino el momento en el que a ti te posicionan el dinero. Yo lo hablaba con la consejera Nuria Cabrera, que ha hecho desde mi punto de vista, al margen de que yo pueda estar descontento con mis áreas, reconozco que el trabajo que ha hecho es inmejorable y sobre todo, bueno, a lo mejor es mejorable, pero sobre todo las horas de dedicación que ha echado, eso es incuestionable. Entonces, yo se lo comentaba a ella, digo, realmente a lo mejor tirar de remanentes en marzo o en abril, que es cuando a lo mejor ya vamos a poder hacer uso de ellos, pues no me resuelve tanto porque a lo mejor no voy a tener capacidad de poder ejecutarlos, los proyectos que tengo en vista, pero en cambio empezar a trabajar ya con el dinero posicionado desde la primera semana de febrero sí nos permite cumplir. Entonces, un poco lo que yo le decía es que tener 3 millones de euros en deportes en abril, pues no me soluciona tanto como tener 800.000 euros ahora en febrero, ¿no? A veces son esas cuestiones y es un poco la magua que le queda a uno, ¿no? Pero bueno, aún así seguimos para adelante, vamos a seguir trabajando. Creo que vamos a sacar al final un proyecto de subvenciones este año bastante mejor que el del 2023, no tanto como nos hubiera gustado, y que bueno, por lo menos esos remanentes están comprometidos. Tendremos que hacer una modificación probablemente, nos permitirán la modificación, el deslizamiento que permite la ley de subvenciones de un 20% más. Y bueno, creemos que podemos sacar unas subvenciones y poder llegar a financiar cuestiones que antes, o aspectos que antes, del deporte que antes no se financiaban. Bueno, pues así sea, estaremos muy pendientes del mes de febrero, imagino que los clubes también, imagino que las presiones también para el sostenimiento estarán tocando a la puerta de la Consejería de Deportes, y aunque no sea su área, porque eso sí depende de infraestructuras, pero sí de alguna forma todo lo que tiene que ver con infraestructuras, campus, en fin, todo lo que tiene que ver con el vacío que siguen sufriendo muchas de las modalidades, que no tienen dónde entrenar. Eso es el área de Blas Acosta, a través de los Picabas, también de Presidencia. En fin, ¿esto también va a llevar una inyección importante? Bueno, sí es cierto que, claro, uno siempre piensa en lo que es la actividad estrictamente, por ejemplo, hablando de deporte, ¿no? La actividad estrictamente deportiva, pero claro, luego hay áreas transversales como infraestructuras que nos tocan a todos. Claro. Nosotros estamos preparando planes de necesidades y, de hecho, precisamente porque nos están empujando ya infraestructuras, nos está pidiendo ir preparando la documentación. Ayer mismo teníamos una reunión con los técnicos de deportes para encargar ya el proyecto del nuevo multiusos o polideportivo 2, que lo vamos a llamar, de insular, que va a estar aquí paralelo al que ya tenemos al 1, y la reforma del 1. Entonces ayer la estrategia era un poco trazar cómo iban a ser los tiempos, porque desde luego con la presión que tenemos ahora mismo deportiva no podemos permitirnos tener ni un solo día de calendario de competición cerrado el pabellón que tenemos ahora mismo. Entonces hay que coordinar para primero terminar uno y luego empezar con la reforma del otro, ¿no? Sí me gustaría, que antes me preguntaste, Nuria, solo un detalle que no te comenté con respecto a los presupuestos de transporte. Bueno, sí es cierto que en transporte había un acuerdo en este caso con Hacienda para intentar que en principio no nos recortaran, en vista sobre todo a que si iniciamos la nueva licitación será a finales de año y ahí sí podemos tirar, o se justifica que tiremos de remanentes en el caso de que lleguemos. Y sí es cierto que en el año 2023, con el bono gratuito de transporte 2023, bono residente canario, sí se nos incrementó bastante, en este caso la compensación que había que darle a la empresa, en 4 millones de euros, más concretamente, que tuvimos que hacer una modificación presupuestaria. Sí quería aprovechar para anunciar que ya desde principios de este año firmamos el decreto, porque así lo exigía, era una de las condiciones que exigía el Ministerio, para que nos subvencionen el transporte gratuito durante todo el 2024. Y quiero anunciarlo porque creo que eso sí es una inversión muy importante que está haciendo el Cabildo. Es decir, el que ahora mismo tengamos
la línea de transporte regular gratuita para todos los residentes mediante el bono residente canario y el incremento sobre todo del acceso al transporte público, que es un incremento de más del 33% interanual, 44% en toda Canarias, porque en Tenerife y en Gran Canaria ha sido una cosa tremenda. Esas dos cosas que hemos conseguido, por un lado, de alguna manera, pues paliar esos precios del combustible que hay, permitiendo que el transporte sea gratis para el residente y a la misma vez conseguir que la gente empiece a subir al transporte público y deje su coche particular. Ese objetivo que se ha conseguido en 2023 se va a mantener en 2024 con algunas mejoras. Ya no se van a exigir los 15 viajes mínimos al mes para poder optar a ese descuento, y precisamente el 14 de febrero se traslada a la isla la directora general de Transportes, María Fernández, para firmar ya el protocolo en el que es posible que se incorporen otras mejoras que también se han demandado, como que el bono residente se puede utilizar en Fuerteventura, pero también en cualquiera de las islas, porque al final es verdad que ha habido un problema de interoperabilidad, porque es verdad que al final tenemos empresas distintas gestionando el transporte público en las distintas islas y es difícil esa interconexión. Es un problema más tecnológico que otra cosa, pero se está trabajando desde la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias para intentar solucionarlo. Entonces creo que eso sí es una noticia a tener en cuenta. Eso obviamente nos va a suponer a nosotros, aunque hay 81 millones de euros que ha posicionado en este caso el Ministerio, creemos que no va a ser suficiente, porque si solo Fuerteventura han sido 4 millones y en la última mesa de transporte que tuvimos en Gran Canaria, ya los cabildos de Tenerife y Gran Canaria decían que 81 millones no les daban ni para empezar. Pero bueno, sí es verdad que está financiada una parte, pero el resto se compromete a ponerlo el Gobierno de Canarias y el Cabildo en este caso. Bueno, una gran noticia, sí, ¿eh? Sí, creo que es una noticia importante, porque además son cosas que realmente solucionan el día a día de mucha gente, y es intentar mantener eso. Bueno, qué bien que en Fuerteventura nos hayamos creído que esto del transporte público va en serio y dejemos de ver lugares atorados de vehículos en muchas ocasiones donde perdemos más tiempo buscando estacionamiento. Creo que todos sabemos exactamente qué zonas de Fuerteventura son y que podemos llegar fácilmente en una guagua, que además cada vez apostando por una mejor calidad, un mejor servicio, en este caso, y una forma más cómoda. Pues felicidades por sacar, vamos a llamarlo esa beca para los usuarios del transporte, 4 millones de euros, y además veremos si se hace extensivo el Día de los Enamorados a toda Canarias. Luis González, muchas gracias por el tiempo, la paciencia, además, y lo pedagógica que creo que ha sido esta entrevista, explicando todos los pormenores de un tema complejo, como es el transporte ahora mismo, de cara a ese gran cambio. Gracias a ti, Nuria, por la invitación. Gracias. Bueno, hacemos una pausa y vamos a hablar telefónicamente con Juan Jesús Marichal. Es el presidente de la Cámara de Comercio. Ya saben que las noticias de estas semanas nos llevan a hablar sobre esa conexión en la que parece que sí, que Fuerteventura volverá a tener conectividad con el puerto de Tarfaya. Todos los detalles de las reuniones que se están llevando a cabo con la delegación marroquí, con la Cámara de Comercio, con el Cabildo Insular de Fuerteventura y con los agentes interesados. Y también las críticas, decía el gerente de Max Sorata, que mucho cuidado con ese punto de inspección fronteriza, por si acaso nos veíamos abocados a una crisis como la que se ha vivido a nivel nacional, donde hubo un agravio para el sector ganadero. Ayer fueron el sector agrario quien también salía a criticar esta posible conexión.